amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. En efecto, los dos temas importantes del fin de semana tienen que ver con las encuestas, por un lado, que es lo que dice el último sondeo de Ipsos Perú en relación a cómo se están comportando, cómo se mueven en el tablero los dos candidatos, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. ¿Qué cosa hay de las preferencias, qué hay del simulacro, qué hay de los antivotos, cómo se mueven en provincias? Bueno, de eso vamos a hablar en unos segundos. Y también, por supuesto, qué pasó en el debate presidencial en Piura. Primera vez en la historia del Perú que es un debate descentralizado, y este debate ha tenido, sin duda, una serie de importantes temas que tenemos que comentar esta noche. Y esta noche va a estar con nosotros para comentar justamente partes del debate, preguntas que quizá no fueron respondidas como hubiéramos querido todos en el detalle, por la candidata Keiko Fujimori y otros temas más, con el flamante nuevo secretario general del partido Fuerza Popular, Pepe Klimper, que ya está con nosotros aquí en Redes y Poder. Pero antes de hablar con Pepe Klimper, solamente para que usted tenga claro y fijo qué pasó en la encuesta que publicó ayer Ipsos Perú, en la mitad y en el medio de este enorme interés de la gente por escuchar el debate. Quizá no se vieron claramente las cifras, pero ahí está. Vamos a comenzar con la ficha técnica de la encuesta de Ipsos Perú que hizo a nivel nacional ayer. Ese es el simulacro de votación realizado por Ipsos Perú. Una muestra de casi 2.000 personas con un margen de error de más o menos 2.3%, tiene un 83% de representatividad, tanto rural como urbano, un nivel de confianza del 95%, y fue hecho el 19 y 20 de mayo, jueves y viernes de la semana pasada, cuando ya se sabía claramente qué había pasado con el caso de Joaquín Ramírez. ¿Cuál es el resultado de la intención de voto? Intención de voto, allá arriba, con claridad, dice 52.6% en votos válidos para Keiko Fujimori, 47.4% para Pedro Pablo Kuczynski. Hay un blanco de 12.3%. Votos válidos, 52.6% para Keiko, 47.4% para Pedro Pablo Kuczynski. Hay 5.2% de distancia. Se ha roto el empate con más o menos 2.3% de diferencia. Como ustedes ven con claridad, ese empate que venía siendo importante en las últimas semanas se rompe con claridad acá, y ya tenemos por lo menos a la foto del día de ayer y a 15 días del proceso de ir todos a las urnas, una diferencia de 5.2 en favor de Keiko Fujimori. Este definitivo de ninguna manera, como usted sabe, todavía es hablar demasiado en cualquier comentario que quiera decir que ya hay un ganador. Aquí no pasa nada en realidad. A 15 días en la elección del 2011, Keiko Fujimori estaba en una situación igual y perdió la elección. Hace 5 años Keiko tenía una distancia muy parecida con Ollanta Humala, y Ollanta Humala en 15 días le ganó la presidencia de la República. Entonces, decir que esto es ya definitivo y que Keiko puede ser que gane es ser realmente demasiado auspiciosos. En realidad, Pedro Pablo Kuczynski, conociéndolo, al equipo que tiene detrás, la experiencia que tiene Pedro Pablo Kuczynski también en campañas políticas y en política, podría hacer que esta cifra se revierta. Eso es lo que piensan seguramente los Pepe Causas, y nosotros miramos el escenario sobre lo que puede pasar. Pero hay también un antivoto. Se creció el antivoto, hay más personas que creen que Keiko Fujimori, por ella no van a votar de ninguna manera. Ha crecido esto. Bueno, ella tiene 42%, bajó de 45 a 42%, ha bajado el antivoto, y el de Pedro Pablo se mantiene en 38%. No ha crecido el antivoto, a pesar, sin embargo, de todo el tema de Joaquín Ramírez que explotó la semana pasada. Ustedes recordarán, hace 2 domingos se presentó un reportaje en un canal de televisión que trajo como consecuencia una serie de temas que fueron discutidos durante la semana, y se puso en el centro al señor Joaquín Ramírez, que en ese momento era todavía el secretario general. Eso impactó en la votación. A la forma como vemos, no parece que lo ha impactado negativamente a Keiko Fujimori, por el contrario. Parece ser que el voto duro termina siendo más duro para ella todavía, pero eso es algo que da la impresión. Tenemos también qué pasa en Lima. Lima es una plaza importantísima, es la primera zona donde se ven las votaciones importantes, y era una zona de Pedro Pablo Kuczynski.
Ahora tiene Keiko Fujimori 45% y 42% de intención de voto Keiko Fujimori. Al parecer, en la ciudad de Lima, el recorrido de Keiko Fujimori, o vaya a saber Dios que en realidad lo vamos a tratar de dilucidarlo hoy día con Pepe Klimper, cómo es que Keiko Fujimori crece. ¿Por qué crece en Lima? Justamente en la semana donde ella no ha estado en Lima. Keiko ha estado en esta ruta Perú, que la lleva por Huancavelica, Candahuaylas, hasta Puno. ¿Cómo es que ella pasa de una cantidad menor, porque Pedro Pablo había ganado en la anterior encuesta de Ipsos, y cómo es que logra pasar a Pedro Pablo en la zona geográfica de Lima? Y finalmente, ¿qué pasa en el interior del país? Ahí tenemos también unos cuadros sobre lo que ha pasado dentro del Perú. Perú, o sea, Lima y las zonas circundantes, regiones. A ver, ¿cómo se mueven con las regiones? Keiko Fujimori tiene 39%, Pedro Pablo 36%. No tenemos el desagregado de lo que ha sido sur, norte, este o oriente o centro oriente, pero de todas maneras ahí tenemos un indicador que con regiones tiene 39% y lo que pasa con Pedro Pablo es que llega a 36%. Bien, esto es lo que tenemos para mostrarle en este asunto de las encuestas, y vamos ahora directamente, ¿qué dijo el congresista Becerril al respecto? Siempre él con su verbo afilado dijo algunas palabras sobre estas encuestas que vale la pena poner para pasar a la entrevista. Adelante, por favor, director. La encuesta siempre la hemos tomado con tranquilidad, con bastante moderación, porque nos dice simplemente que estamos en el camino correcto, y ahí en ese camino vamos a continuar hasta el 5 de junio. Las aristas graves como el lavado de activos, tal parece que no nos ha afectado mucho, y al contrario, bueno, pues ha habido un repunte, ¿no? Yo creo que el país, después de 4 elecciones consecutivas, elecciones regionales y municipales, se da cuenta perfectamente cuando hay una intencionalidad de dañar, de enlodar una candidatura, en este caso, sin ninguna prueba que se dio en ese reportaje. Bien, en el debate se dijeron muchas cosas, pero comenzó Pedro Pablo, cuando habló de este tema, señalando con claridad y mostró en los papeles de que en realidad los poderes del señor Joaquín Ramírez, que está siendo investigado y que ha sido puesto a un lado de la Secretaría del Partido Fuerza Popular, seguían vigentes, y mostró la ficha que correspondía. Siguen vigentes. Bueno, estamos aquí con Pepe Klimper, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Pepe, gracias por estar con nosotros. Alfonso. Buenas noches. Nos sorprendió a todos ese poder, porque da la impresión entonces que el señor Joaquín Ramírez, como dijo Pedro Pablo, era una finta a la salida. Sí, pero tú estás, entiendo por lo que ha hecho Keiko hace minutos, empoderado ya. Entonces, ¿quién manda dentro del partido? Manda el Comité Ejecutivo Nacional, bajo el liderazgo de Keiko, y lo que ha dicho Pedro Pablo es verdad, y seguramente va a ser verdad por algunos días más. Como cualquier persona con un mínimo de experiencia en trámite sabe, modificar un poder demora, puede demorar una semana, 2 semanas, registros públicos, enviar la carta, etcétera. Lo central, lo político, es que pedida y aceptada la licencia del señor Joaquín Ramírez y en aplicación exacta y estricta de los estatutos del partido, el subsecretario general, que ya tenía poderes registrados ante el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, mi persona, asumió la Secretaría General del partido, cosa que yo he asumido. Keiko acaba de explicar que es ad interim, y aprovecho que hay más tiempo para explicarlo. Es el CEN, el que tiene, el Comité Ejecutivo Nacional, el que tiene que confirmar este cargo. Entonces, políticamente yo lo he asumido desde la semana pasada. Yo soy el secretario general en funciones, y la próxima vez que se reúna el CEN, se confirmará este cargo y me quitaré el AI de ad interim. ¿Qué va a ocurrir con las camionetas o los vehículos, las propiedades que entiendo pertenecen al señor o a las empresas del señor Joaquín Ramírez y estaban entregadas o por cesión o para algún tipo de uso al partido Fuerza Popular? A ver, todos los donativos que se hacen al partido pueden ser en efectivo, como dice el formulario 7A y 7B de lo que mensualmente presentamos a la OMPE, o en especie. En el casillero, en la columna de donativos en especie, figuran la cesión en uso de estas propiedades. O sea que eso ya estaba registrado en los años que los hemos utilizado como donativo en especie. Y sumado a cualquier donativo que él pueda haber hecho en términos económicos,
no superaban las 60 UITs que la ley permite. Aún así, nosotros hemos decidido y hemos coordinado con él que a partir del momento en que él ha tomado licencia y para evitar cualquier suspicacia, nosotros vamos como partido a alquilar dichas 2 propiedades. Vamos a partir de la semana pasada, está corriendo, no hemos hecho todavía los contratos, los haremos con la fecha de inicio de la semana pasada y registraremos, pero repito, esto está registrado ante la OMPE, está en la página web de la OMPE, cualquier persona puede entrar y además nosotros no tenemos nada pendiente, ninguna información pendiente, ningún aporte pendiente, ningún listado de personas que asistieron al cóctel pendiente que entregar a la OMPE. Tenemos todo el día a diferencia de nuestros contrincantes. La fiscal María del Pilar Peralta el día de hoy se acercó a la casa del congresista Joaquín Ramírez en correspondencia a una visita que estaba haciendo ella para entrevistarlo, para interrogarlo sobre el tema justamente de los aportes financieros a la campaña del 2011. ¿Qué cosa fue lo que dijo ella? Quisiera que lo escuchemos para comentarlo. Por favor, adelante, director. Este es el domicilio procesal, ¿no? Se le ha notificado nuevamente al partido político Fuerza Popular para que declaren las investigaciones que se le sigue por lavado de activos por los aportes del año 2011, de las elecciones de 2011. Se nos ha informado que el señor Rever Joaquín Ramírez ya no es secretario general y que se estaría personando para la nueva fecha que se ha señalado, la última fecha que se le está dando, porque ya se vence el plazo de investigación para el día lunes, y se le ha notificado para que se persone cualquiera de los apoderados o el nuevo secretario general, que desconozco quién será, y para hacer alcance, porque este es el domicilio que ha señalado el partido político. Bueno, eso ya se concluye, ¿no? Se deduce. ¿Considera usted que Fuerza Popular está dilatando un poco las investigaciones? Para nosotros, sí. Para mí sí, porque me está haciendo retardar un poco la finalización de la investigación. La fiscal habla de dilación en las investigaciones. Sí, la fiscal, a quien no conozco, ella dice eso es lo que se concluye. Me parece que no es así. En todo caso, él, al no ser secretario, él ya no puede declarar, no tiene el poder para declarar. Acá usted estaba hablando hace poquito de poderes, y yo no estaba enterado de dicha citación. En todo caso, yo le puedo garantizar que iremos a la siguiente citación y irá el personero que tenga que acudir, el que conozca de estos temas del 2011, y en lo personal yo quiero decir que yo fui citado y fui a la primera, a la policía fiscal, a una investigación también sobre el aporte del financiamiento de la campaña, y entregué toda la información. Estuve ahí 2 horas, me trataron muy bien, entregué toda la información, o sea que no hay ningún ánimo de dilatar. En todo caso, creo que el comentario que hace producto de la pregunta del periodista, la doctora fiscal, en el sentido de que eso es lo que se deduce, mal se puede deducir. Si él ha pedido licencia y ya no está en el ejercicio de la Secretaría General, ya no tiene el poder de representación. Aunque lo pueda tener formalmente, funcionalmente ya no lo tiene. Y es en respeto a la Fiscalía en que él ya no puede declarar. En todo caso, ha dicho que hay una tercera o una última citación. Mañana temprano yo veré a qué dirección le han enviado, etcétera, y acudirá nuestro personero como corresponde. Sin duda, Pepe, la presencia o permanencia del señor Joaquín Ramírez era, como se dice, una piedra en el zapato. Esa es la verdad para ustedes. No. A ver, yo creo que hay que diferenciar entre 2 procesos. Hay un proceso abierto hace más de 2 años, por la Procuradora Príncipe. La Procuradora Príncipe recibe un fax o un email anónimo, y ella por procedimientos debe abrir acto de instrucción. Entonces se lo encarga una fiscalía, y esa es la fiscalía que está conduciendo la investigación contra el señor Ramírez. Esa está en curso. Obviamente en época electoral, donde las cosas son un poco más hipersensibles, surgen y se vuelven a tocar. Dentro de ese procedimiento, hasta donde yo sé, la fiscal le pidió a un juez para que oficie por el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al congresista, y el juez le devolvió la carpeta. De acuerdo a los procedimientos de la legislación de la República, el juez lo que tiene que ver es que se cumpla la ley. El juez no se mete en temas de fondo en estos casos.
sino que tiene que ver que se cumplan los procedimientos. Y el juez ha devuelto la carpeta, que no ha regresado donde el juez y por tanto no puede pedir el levantamiento de la inmunidad. Anticipándose a ello, el congresista Ramírez, en su calidad de congresista, no el secretario de Fuerza Popular, y toda la bancada de Fuerza Popular han dicho que apenas llegue la solicitud del juez al Congreso de la República, ellos van a votar a favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Es decir, que no va a haber ningún blindaje. Ese es un procedimiento que está en curso y, repito, es normal que en época electoral el tamborcito suene un poquito más fuerte. Distinto procedimiento, que no tiene nada que ver, y que creo que es el que genera esta solicitud de Joaquín, es este programa periodístico del domingo pasado, hace 2 domingos, donde se insinúa sin mayores pruebas, en fin, ya conocemos lo que pasó el domingo, y que el día lunes, a 20 horas de propalado el informe, había, por un lado, un comunicado de la casa matriz del cuartel general de la DEA diciendo que Keiko no estaba investigada, y habían declaraciones hechas a mí y autorizado yo a revelarlas, y después hechas directamente al diario Correo de Lima, por la señora Lambert, la de la DEA de la oficina de Miami de Weston, diciendo que a ella ni se le preguntó con nombre propio, ni ella contestó con nombre propio, y por tanto que ella no había declarado que Joaquín esté siendo investigado. Aclarado eso entre el día lunes y martes, Joaquín ha decidido después decir: yo no quiero que en un proceso electoral, estamos a 3 semanas en ese momento de las elecciones, que por atacarme a mí se ataque, o que me usen a mí como vehículo para atacar la candidatura. Y él dijo: yo doy un paso al costado. Y eso es lo que ha hecho, y seguirá el curso de las investigaciones de la Fiscalía, que puede contar con todo el apoyo de Fuerza Popular como lo ha hecho hasta ahora. Regresamos al tema del debate presidencial. Antes que nada, ¿cuál es tu comentario sobre las encuestas? Ustedes estaban empatados técnicamente hace 2 semanas y ahora han pasado adelante con 5.2 en intención de voto para el tema de simulacro con votos válidos. Esta es una respuesta que yo ya he dado varias veces. Nosotros creemos que las encuestas son herramientas que hay que juzgarlas con respecto a sí mismas. Hay 4 casas encuestadoras grandes en Lima, nosotros seguimos y respetamos a las 4, pero no mezclamos el resultado de una con el de la otra. ¿Por qué? Porque tienen distinta metodología, porque tienen distinto sistema de escoger su universo censal. Si bien dicen que hay un margen de error de 2.3, más abajo dicen nivel de confiabilidad 95%, un poquito más arriba dicen nivel de cobertura 82.3%. Entonces, ¿cómo escogen los distritos? Cada una tiene su sistema. Entonces, lo que nosotros vemos en las encuestas son las tendencias. Comparamos Ipsos con Ipsos con Ipsos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es satisfactorio que en esta encuesta de Ipsos se logra ver el crecimiento el haber acelerado nosotros nuestra comunicación del Plan Perú en el caso de Lima y de la ruta al sur de Keiko, ¿no? La ruta al sur es donde más hemos crecido, los pueblos de Puno, de Cusco, de Moquegua, en fin, Arequipa, el mitin final en Arequipa ha sido apoteósico. Entonces, está dando resultado la campaña de comunicación del Plan Perú, y lo único que podemos sacar en claro es que tenemos que seguir en esa ruta 2 semanas más. ¿Por qué crecen en Lima y pasan a Pedro Pablo Kuczynski, no habiendo estado en Lima ni haciendo campaña en los últimos 9 días? ¿Qué produce este crecimiento? A ver, creo que hay 2 cosas. Primero, en las redes sociales, Keiko ha estado enviándonos todo el rato sus avances en la ruta del sur, permanentemente, ¿no? Y cuando estaba a 4.200 metros de altura nos enseñaba una planicie a sus espaldas y decía: en lugares como este vamos a hacer las cárceles 4.000, vinculándolo al plan de gobierno. Y cuando llega, es decir, permanentemente ella estaba en contacto con la población a nivel nacional a través de las redes en la ruta del sur. Y segundo, los voceros, Hernando de Soto, Elmer Cuba, Pepe Klimper, Lucho Galarreta, en fin, y los que puedo estar olvidándome por la televisión, todos los voceros hemos estado muy activos defendiendo el Plan Perú. Hemos participado en el foro agrario de la Universidad de La Molina, hemos participado de debates, y bueno, la gente ya acercándose al momento de las elecciones comienza a decidir su voto. Hablemos un poco del debate. Pedro Pablo ha estado en Tarapoto y ha dicho algunas cosas que vale la pena comentar. Escuchemos por favor a Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo allá en San Martín y dijo cosas sobre este debate presidencial en relación a Keiko Fujimori. ¿Qué dijo Pedro Pablo? Escuchemos por favor. Mi contrincante, la señora Fujimori,
sacó su ametralladora hecha por Montesinos. Empezó con varias mentiras, que yo firmé con los cocaleros, mentira, que yo firmé el gas de camisea, mentira, que me fui a Nueva York a ver a mi hija de 18 años, es verdad eso. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Mientras ella se fue del Congreso 500 días de su mandato de 5 años y no presentó una cosa legislativa en los 5 años, ni una. Pero, Pepe. Bueno, quizás por eso crece Keiko en Lima. O sea, ahí tienes un ejemplo de por qué crece Keiko en Lima. Creo que decir que en el debate hubo una ametralladora hecha por Montesinos, ya la gente se cansó de ese estribillo, ¿no? Ya la gente no lo cree. No se ha hecho ninguna mentira. El ministro de Economía o el primer ministro Kuczynski en el 2004 y en el 2005 modificó 5 disposiciones legislativas que tenían que ver con hidrocarburos. No tengo los números acá, creo que es una ley que él promulgó, y son decretos supremos, creo que el 030, que cambiaron el marco de cómo se mide el horizonte de 20 años. Es cierto, no tocó los contratos petroleros, los contratos gasíferos, pero cambió 5 dispositivos legales que significa cómo se aplican esos contratos y cuánto dinero recibe el Perú. Entonces, el gas que nosotros exportamos equivale a 1.4 veces la energía que consumimos. En el Perú, al nivel de electricidad, sin el petróleo en los camiones, consumimos tanto en electricidad. Eso convertido en poder calórico en gas, exportamos 1.4 veces. Por el gas, por la electricidad, los peruanos pagamos algo más de 2.000 millones de dólares. Por regalías e impuesto a la renta del gas, gracias a esa legislación del ministro y primer ministro Kuczynski, recibimos 35 millones de dólares al año. Eso es verdad, eso está en el peruano, eso no es una ametralladora de mentiras. Entonces, no cambió los contratos, cambió las leyes. Y la otra mentira que dijo, que dijo es con respecto a su primer vicepresidente, el ingeniero Vizcarra. El ingeniero Vizcarra tiene procesos abiertos producto de su gestión como presidente de la región Moquegua, y ahora tiene un proceso que es mucho más serio por la compra de 5.000 hectáreas en la provincia de Ácora, distrito de Pasto Grande, que los puneños reclaman como suyo, y él los inscribió en terrenos como de Moquegua, y esa es una zona muy rica en agua, y es el partidor de agua. Entonces ahí hay un tema político grande. Él ha interpuesto un recurso para parar el proceso. Esto está en PCM, y como dijo en otro meeting el ministro, como dijo ayer en el debate el candidato Kuczynski, dijo que investiguen. Eso es lo que estamos haciendo, estamos investigando. Y yo les puedo decir que ya tenemos bastantes papeles, tanto de los juicios del ingeniero Vizcarra como de este tema de Ácora y Pasto Grande. Ha dicho algo más el señor Pablo Kuczynski. Ayer ha dicho que tenemos a los parientes de la señora Fujimori buscados por la Interpol, que no pueden salir de Japón porque si no los chapan, y están acusando a mi candidato a vicepresidente de ser un corrupto. Eso es inaceptable. Ya le contestó Keiko a Pedro Pablo que el debate es con ella y no con el ingeniero Alberto Fujimori, y que Keiko ha firmado, en el primer debate, ha firmado un documento público de que ella ni desde el Congreso ni desde el Poder Ejecutivo va a tener ningún tipo de interferencia, no va a usar ninguna forma de poder político para beneficiar a ningún familiar. Este es un tema que tiene que ver con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Interpol, y que siga su curso. Pero no se le puede responsabilizar a la candidata Fujimori del 2016 por hechos que pasaron 20 años antes, 25 años antes, cuando ella era menor de edad. Ha habido varios comentarios de varios, personalidades políticas en las últimas horas después de lo que hemos visto como debate. Verónica Mendoza, del Frente Amplio, ha dicho que Keiko Fujimori es una cínica. ¿Qué piensas tú respecto de esa declaración?
Yo en el año 2008 cometí un error de usar adjetivos en una entrevista y hasta ahora, a pesar que ahí mismo pedí perdón y después me llevé bien con los trabajadores portuarios, yo no uso adjetivos y en todo caso yo creo que hacer ese tipo de declaraciones de una persona que recién insurge en la política con el éxito temporal que ha tenido, y digo temporal porque presumo que esa bancada se va a partir en dos, más temprano que tarde, creo que dice poco de ella, ¿no? En todo caso no nos alcanza. Y la señora Villarán, ex alcaldesa de Lima, también se ha manifestado con comentarios bastante intensos sobre Keiko Fujimori. Ha dicho, es una mujer sin sangre en la cara, autoritaria y agresiva, rodeada de corruptos. Eso ha hecho hoy día en un tuit, la señora en su post. A ver, la señora tuvo una gestión muy criticada en la Municipalidad de Lima, pero mira los ejemplos que me pones, una gestión muy criticada en su gestión en la Municipalidad de Lima, se le revocó completamente a todo su consejo, no fue a la reelección, y entiendo que tiene problemas con OAS, ¿no? Vinculados a sus relaciones con OAS. Yo creo que eso está pendiente todavía. Es una empresa brasileña que hizo varias obras. Que hizo varias obras con la alcaldesa, pero en todo caso, o sea, que gente, y seguramente si entrevistas a alguien del colectivo No a Keiko va a usar adjetivos similares. Hay 22 millones de cédulas que están siendo impresas en este momento para las elecciones del 5 de junio. Se calcula que entre 19 y 20 millones de personas van a ir a votar. Me has mencionado a dos. Según las últimas encuestas que acabas de presentar, más de 10 millones de personas votarán por Keiko, ¿no? Entonces, y la diferencia que hay en la última encuesta de Ipsos, la proyección que ellos hacen, es de 1 millón de personas entre Keiko y la otra candidatura. Entonces, lo que opinen dos personas, en el caso de la señora Villarán, amargada, con poco éxito que mostrar, la verdad que no nos alcanza. Ahora, son ellos de todas maneras líderes políticos. Uno puede discrepar de la señora Villarán, pero ha tenido 10% en Lima. Nadie sabe bien cómo, pero ese es otro tema. Ha tenido un 10% de votación en Lima, en la última, la señora Villarán. Cuando perdió la última elección municipal, donde ganó señor Castañeda, llegó en tercer lugar con 10.algo% del voto de Lima. Y la señora Verónica Mendoza ha tenido una votación importante, ha quedado en tercer lugar, casi pasa con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces son, digamos, representativos. Pero hay otro que ha hablado también, ha sido Mario Vargas Llosa, en una entrevista que el domingo ha estado muy bien destacada por el diario que se la concedió. Dice, la falta de escrúpulos y de honestidad fue una constante en los Fujimori, entre otras cosas más sobre la candidata, ¿no? Falta de escrúpulos y de honestidad, es una constante. ¿Qué opinas sobre esa frase de Mario, el Nobel peruano? A ver, yo antes leía temas empresariales, ahora me dedico a leer temas políticos, a aprender de política, y hace tiempo que no veo nada ni de la farándula española, ni de las cortes reales del marqués, de los marquesados y los ducados, de tal forma que, te soy honesto, no he leído las declaraciones y no tengo ninguna opinión, no me merecen ninguna opinión. Para mí es un tema de farándula. Porque Mario, para muchas personas, es una especie de referente y le dio una suerte de aval al actual presidente de la República, Ollanta Humala, en esa segunda vuelta la vez anterior. Celebro que lo menciones, para que la gente recuerde que este gobierno, con su capacidad de acción, este gobierno que termina con los niveles de aprobación que termina, este gobierno, que hoy día lo hemos visto, tiene 50 carros portatropa para la policía hace 6 años en un almacén del Callao y no puede sacarlos, cuando el principal problema que la población enfrenta es la seguridad y no los puede sacar por una deuda, que este gobierno fue apoyado por el ahora farandulero, ex escritor Mario Vargas Llosa. Ahora, pero Pablo Kuczynski se ha referido a ti varias veces ayer en el debate. Una puntualmente, quiero recordarla solamente. Por favor, adelante, director, con lo que dijo ayer Pedro Pablo Kuczynski sobre Pepe Klimper. Adelante. Vicepresidentes están aquí, de los suyos solo queda uno, ¿no? Y ese fue el señor que en el año 2000, en las postrimerías del gobierno de su padre,
eliminó el CTS para los trabajadores agroindustriales, mientras que el gobierno le daba a Vladimiro Montesinos un llamado CTS de 15 millones de dólares, mientras que una serie de gente pobre no recibía nada. Concretamente, ¿es un dardo para Pepe Klimper? No, es un dardo, es un boomerang. La ley 27360 que dio el Congreso en el año 2000 y que fue promovida por el gabinete de que pertenecía a Pepe Klimper y que fue firmada por 3 ministros, como los 3 sectoriales, Trabajo, Agricultura y Economía, es una ley que sí considera la CTS. Pedro Pablo lo sabe muy bien, cualquier laboralista sabe muy bien que en la remuneración integral del agro, en el jornal diario, para defender a los trabajadores, se incorporó la CTS y las gratificaciones. Es así que hoy día, 23 de mayo, mientras que el jornal mínimo en el régimen general es de 850 soles, en el caso del agro es 995 soles. ¿Por qué? Porque está incorporado al régimen integral. Lo sabe Pedro Pablo, pero no solamente lo sabe, sino que el 22 de julio del 2006, el señor ministro Pedro Pablo Kuczynski dijo que esa ley que vencía en el 2010 era tan buena y había generado tanto desarrollo en el sector agrario y había logrado incorporar a la formalidad a tantos trabajadores que antes estaban desprotegidos, que no tenían vacaciones, que no tenían CTS, que no tenían protección contra el abuso, ni ningún tipo de formalidad, ni seguro social, ni AFP, ni nada, que él la propuso prorrogarla hasta el 2021. Es decir, si hoy día, 23 de mayo del 2016, esa ley está vigente, porque el gabinete del 2000 la dio por 10 años, es gracias al ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, que firmó el autógrafo y figura su firma en el peruano del 22 de julio, página 55, 539. ¿Estaba desinformado Pedro Pablo o se le pasó? Yo creo que Pedro Pablo ya se olvida un poco de las cosas. Yo creo que, recordemos que también ayer en el debate, cuando Keiko le hace mención que hay una persona ligada a él que ha dicho que cerraría el Congreso, él dice, díganme quién es para expulsarlo. Oiga, en la época de las redes sociales, de repente también él estaba en Nueva York, estaba reuniéndose en Miami, sabe Dios dónde está, en Boston, etcétera, pero uno lee las noticias del Perú. No leyó que su congresista Lombardi había declarado eso, no le hizo una llamada telefónica, Guido, algo. Entonces estaba desinformado, ya van de 2 cosas. Estaba desinformado de todas las denuncias que tiene ante el Poder Judicial el señor Vizcarra. Ya está desinformado de demasiadas cosas y cualquier cosa que uno dice, no, es un cuentazo, no, o sea, se quiere hacer el criollo, no es un cuentazo, es una mentira, como dijo, una ametralladora de mentiras creada por Montesinos. Por favor, demos un poquito de altura a la política, ¿no? Algunos han señalado que Keiko estuvo más agresiva de lo que suele estar en una exposición pública de sus ideas. Hoy día escribía Diana Seminario en El Comercio una columna que decía que los ataques y en todo caso la virulencia o la confrontación a ese nivel busca de alguna manera también señalar y marcar pautas de carácter, de personalidad. Bueno, ¿cómo has visto tú a Keiko en ese desempeño de anoche en virtud de esa agresividad que algunos le han achacado? Primero coincido con el análisis que mencionas, no lo he leído, lo voy a leer después, pero coincido con ese análisis. Yo creo que quien se plantea ostentar la presidencia de la República tiene que asumir una soledad de liderazgo, tiene que asumir un momento consigo mismo. Y creo que los debates no son para medir propuestas técnicas, los debates son políticos, los debates son demostrar seguridad, demostrar capacidad de reacción, capacidad de respuesta. Es decir, aquí estoy yo y yo tengo el bastón y soy capaz de tomar ese bastón y esa responsabilidad. Me imagino, porque gracias a Dios nunca he estado en esa, y espero no estar en esa posición, que un líder que tiene que tomar una decisión dura, que termina en actos graves, tiene que tener una fortaleza personal para soportarlo. Yo ayer lo que vi en Keiko, que ya lo había visto antes, pero ayer lo vi en público, es esa fortaleza, esa
claridad de pensamiento, esa firmeza en la ejecución, esa decisión política. Eso es lo que yo vi ayer en Keiko. No había demasiada carga hacia Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo lo has visto a Pedro Pablo? Yo prefiero mantenerle respeto a Pedro Pablo y no decir cómo lo he visto, porque podría significar que no es el caso algo con su edad. Yo lo he visto como apagado, yo lo he visto falta de ganas, el Pedro Pablo del 2011 era un Pedro Pablo alegre, que invocaba a la juventud. Yo ayer lo he visto hasta medio amargado. Creo que amargado con su gente, creo que su entorno está demasiado dividido, hay varios frentes dentro de Peruanos por el Cambio. Claro, ellos lo van a negar, ellos van a decir cómo sabe Clean, pero claro, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, no lo vi con esa frescura, pero esto es un análisis estrictamente personal que quizás no debería estar diciendo. Ahora, ¿y qué va a pasar, Pepe, el día 5 de junio, en la eventualidad de que ustedes pierdan? En la eventualidad, me va a decir negada probabilidad, perfecto, pero ¿qué va a pasar si eso ocurre? Si definitivamente el pueblo peruano elige a Pedro Pablo Kuczynski con todos los defectos o virtudes que podamos tener o ver sobre él. ¿Ustedes qué van a hacer el día 6? Si perdemos en buena lid, es decir, si no hay intervenciones que nosotros o los observadores puedan señalar, iremos a felicitarlo. ¿Y si ustedes ganan? Si nosotros ganamos, comenzaremos a trabajar el día 6 o 7 convocando a todas las fuerzas políticas sin excepción y buscando con un sentido de urgencia formar una agenda nacional de tal forma que cuando se instale el Congreso el 26, 28 de julio y cuando se instale un gabinete el 28 de julio, podamos trabajar en consenso rápido sobre las agendas. Y en ese momento demostraremos que las dudas que en algún momento yo he considerado legítimas que puedan tener los del colectivo Noa Keiko y otros, no eran necesarias. Yo entiendo que existan las dudas y lo he dicho antes que la única forma de romper con esas dudas será con nuestra ejecutoria, cuando la Comisión de Fiscalización del Congreso sea entregada a la oposición, la Comisión de Inteligencia sea entregada a la oposición, cuando el número de comisiones del Congreso se reparte entre todos en función de los escaños que tienen, y no solamente el número de comisiones, sino cuáles comisiones, escoge uno, escoge el otro, o sea, y no como han sido los últimos 15 años para con el fujimorismo, que todos los partidos escogían las comisiones que ellos querían y las que quedaban se las daban a Fuerza Popular, cosa que a la larga nos benefició, porque por ejemplo nos daban las comisiones de pueblos amazónicos y desde ahí pudimos trabajar los dictámenes, por ejemplo, como el caso del transgénicos. Pedro Pablo dijo que en el discurso que me ha mostrado ahora, que Keiko nunca presentó ningún dictamen. Bueno, yo le digo que sí presentó, que el dictamen de la moratoria de transgénicos es presentado por Keiko, y que en octubre del 2012 Pedro Pablo declaró que ir en contra de los transgénicos en el Perú era como la Santa Inquisición. Gracias a que estuvimos en esa comisión pudimos presentar ese dictamen. Ayer Keiko, en algún momento de su discurso, ella hace referencia a la necesidad o el compromiso de ella de asumir, liderar, invocar a una suerte de gobierno de unidad nacional. Si el día 5 de junio el pueblo peruano decide que ella sea presidenta del Perú, el día 6 ustedes estarían dispuestos a llamar también al equipo, o aparte del equipo, o al Pedro Pablo Kuczynski que vemos para que los apoye. ¿Estarían en ese pensamiento? El día 6 de junio, el 7 de junio, el Perú deja de estar dividido en blanco, azul, verde, rojo y naranja. Y el Perú se va a estar dividido en buenos y malos. Y creo que lo que hay que hacer es convocar talento, honestidad, capacidad, entre todos los peruanos. No solamente, recordemos que ha habido una primera vuelta, recordemos que necesitamos escoger un defensor del pueblo, recordemos que necesitamos crear una Procuraduría General de la República lejos del poder político. Entonces no es solamente decir sí, vamos a escoger 3, 4 nombres, no. La idea de Keiko y la idea del partido y lo que hemos venido pregonando es que el 7 de junio buscaremos convocar
de todas las fuerzas políticas y de todos los no partidarizados, de todos los que... Hay muchísimos peruanos, hay mucho talento entre peruanos que no se identifican con ninguno de los colores. Eso es lo necesario y solamente así el Perú va a poder avanzar. Y eso es lo que va a hacer Keiko. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, Pepe, para regresar y hablar de algunos temas que han quedado ahí en el tintero, tienen que ver con las propuestas que hizo Pedro Pablo Kuczynski, que son interesantes, creo comentarlas contigo después de unos minutos. Vamos a una pausa, amigos, muy cortita y regresamos enseguida con el nuevo secretario general de Fuerza Popular, Pepe Klimper, aquí en Redes y Poder.